Okay, welcome everybody, bienvenidos todos a este seminario sobre las amenazas a América Latina de la nueva situación global. Welcome everybody. I think you have the program, so I'm not going to be very detailed about the program. I'm Sergio Jelinek, External Affairs Manager for Latin America and the Caribbean. You see, the seminar divides in three sections. One welcoming session in which we'll have the President of the Inter-American Development Bank, Luis Alberto Moreno, and Hassan Toulouy, Vice President for Latin America here at the World Bank. The session number 2 is about the external threat and the impacts it has in the region. And we have Lorenzo Binismaghi. He's an ex-board member of the European Central Bank and now visiting professor at Harvard University. Eshwar Prasad, he's a professor in Cornell University and also working at Brookings Institution. And Vincent Reinhardt, who is a chief economist for Morgan Stanley. Panel number 2 will discuss the impact of this global scenario that will be discussed in the first panel with the presence of first, Augusto de la Torre, Chief Economist of the World Bank. Let me also tell you that the first panel will be moderated by Eduardo Fernandez Arias, Senior Advisor at the Inter-American Development Bank. And as I said, panel number 2 will discuss the impact of this situation in the region after an introduction of Chief Economists for Latin America and the World Bank. That will set the stage for that debate. Miguel Jimenez, who is El País Chief Editor for the Economy section, will moderate that section of the debate, and we have the participation of 3 ministers: Minister Hernán Lorenzino, Minister of Finance of Argentina; Fernando Lorenzo from Uruguay, also the minister; and José Antonio Meade, Secretary of Finance of Mexico. So we have a little bit of a timing issue because at 4 o'clock the ministers, or some of them, need to participate in the ministerial session of the G24. So I know that Minister Lorenzino will leave at that time. So with no further ado, let me give the floor to Luis Alberto Moreno, President of the Inter-American Development Bank, for his introduction. Thank you very much, Sergio. It's a pleasure to be here, and let me begin by thanking my good friend Hassan Toulouy, the Vice President for Latin America, for hosting this event. This is a way of showing the kind of joint work and joint efforts that both the IDB and the World Bank have been doing in this high-level policy seminar. A year ago, we hosted exactly the same event at the IDB. And so it's great that we have this kind of transition from the World Bank to the IDB every year. But beyond the physical location, I think the fact that we are working together on something like this, it's very important. I will just have a very few comments because I think, as Sergio explained, we have time issues. I'd just like to point out, first of all, we all know about the recent economic performance that we're seeing in Latin America and the Caribbean. I think it's increasingly we're part of an area of the world that is demonstrating that it has growth. There's still immense challenges, immense development challenges our region faces. And I think this gives us an opportunity to really zero in on those challenges and continue the process of reform that Latin America has undertaken, that to a large degree is what explains a part of this economic performance. We have been able to really cushion the impact of the international financial crisis, as well as weathering some of the volatility that we have seen over the last few months, and especially with the slowdown in some of the developed economies. And in this regard, it's always good to point out that amongst this situation, we were able to not only recover from the crisis, but show growth of an average of about 5.5% in the past 2 years, thereby contributing about 7.5% to global growth, and helping, as a result, the world to escape from recession. Even more remarkable, I think, is the performance that Latin America has shown in terms of reductions of poverty. We all know that these are things that take time, but the fact is that for the first time we're starting to see, inequality, which historically had always been
at the center of the diagnosis by many experts. For the first time, we're starting to see that curve change and beginning to see falls in inequality. Looking ahead, the outlook reinforces this positive picture, but it's also, of course, shadowed by the fragility still of the world economy. So in this regard, I think we cannot let our guard down, and I think I'm really looking forward to some of the presentations that we will have here today and the ministers that will be with us as well. We have a number of risks that, as I was saying earlier, that still exist for our economies. And there is, still a lot of room to implement some of the fiscal consolidation that Latin America was able to use in the previous crisis. And I think this continues to be an issue that I'm sure some of the speakers will touch upon. Certainly, our research department constantly points precisely to the fact that the fiscal space that we had back in 2009 is not the same that we have today. With that, I will just perhaps close and again thank Hassan and thank the World Bank and all of you, especially our speakers and my colleagues at the bank who have helped put this together. And I'd like to especially thank Santiago Levy, who is with us today and has been, I guess, shuttling back and forth on the G20 meetings and here. But again, thank you very much. Thank you. Let me also welcome everybody here to the World Bank and to the spring meetings, in particular to distinguished speakers and ministers who will be joining us. And thanks a lot to Luis Alberto for his friendship and his partnership. And we're delighted to work hand in hand with you as we go through these issues. I mean, I've been in the bank long enough that I can't say that the spring meetings are a big deal, except this time they have an added excitement and an added interest to me because it's the first time as Latin American Caribbean Vice President. So it's good to sort of look in with a fresh set of eyes. And as I get acquainted with the countries of our region, I sense that we're at a very promising juncture. And working with our partners, who co-sponsored this event from the Inter-American Development Bank, we want to continue working with the countries and helping the countries in their pursuit of providing greater opportunities to all of their citizens. And we were both, as I suspect many of you, at the Summit of the Americas in Cartagena. And where I got a distinct sense that there is, in general, a growing sense of pragmatism in the region. And even if some specific issues didn't get resolved there, I think this pragmatism will lay the ground for the resolution of some of these issues if the circumstances are right. And in the recent years, as Luis Alberto pointed out, the region has been able to take advantage of some of these circumstances. The numbers of people who have been lifted out of moderate poverty are 73 million. That's a very significant number. Income has grown, inequality has declined, and more progress has been made in giving opportunities to everybody. Now, when we look at this, I think the region's success has created new challenges. And just yesterday, our chief economist, Augusto, released his biannual report that stresses that some of the risks that are now coming from the significant increases in capital flows. But as the report also highlights, the risks don't necessarily come from being exposed to financial markets or to a globalized economy per se. Exposure to external volatility does not necessarily mean more vulnerability, and I think it's a very interesting finding. On the contrary, there are a number of countries in our region that are highly exposed to a global economy, but still maintain low vulnerability, thanks to their healthy level of reserves, exchange rate flexibility, but also fiscal, monetary, and macroprudential capacity to be able to respond to some of these external shocks. So, being the eternal optimist, I believe that countries in LAC today are well prepared, and they are not. In general, they are not overconfident. Yet even those who are well prepared would probably argue that there's still a lot that is uncertain about the current global
circumstances, the global conditions. So in that respect, I think we will all benefit from the timely discussion of the kind we're going to be hearing today. And as I was reflecting on this, the types of questions that come to my mind are, do we understand sufficiently well the risks of the global economy as they pertain to our region, and are the channels of contagion and the sources of these risks similar enough, or how are they differentiated by types of countries that we have, and do these channels suggest different policy priorities for the countries of the region so that we can further decrease vulnerability? Or this is something that's very dear to my heart, coming from Turkey. As we discussed the external risk in building macro resilience, not to forget the medium-term challenges of increasing productivity and reducing inequality. What policies and programs would be important, for instance, that meet both sets of challenges, reducing vulnerability and increase productivity and allow us to share the services? What are the key trade-offs? And I would imagine in the second session, the ministers who have to deal with these kinds of choices on a daily basis will have many insights into these types of questions. So it's a very interesting and timely topic. Again, welcome to everybody. This should be a very interesting session that I'm looking forward to, and thank you all for joining us. Thank you very much. Now I'll pass the floor to the moderator for the first panel, Eduardo Fernández Arias. This section will be in English. The section with the minister will be in Spanish with translation. So, Eduardo, you have the floor. We aim at finish the first session at around 3:10 to start the second 3:15. Thank you. Thank you, Sergio. It's a pleasure to be here at the World Bank, which was also my first professional house, and coordinate this with Augusto for the second time for more to come. We are pressed by time, so I will not try to summarize all the external threats to the region, which is the topic of this session. Let me just say that we have concerns only about Europe, China and Asia, and the United States. And then we conveniently have 3 speakers, each one possibly specializing in each one. And if they can do their job in about 10 minutes each, that will be perfect to leave us some time for the rest of the exercise. So let me go in the alphabetic order. Lorenzo Bini Smaghi, as you know, until recently he was director at the board of the European Central Bank, and is currently a visiting scholar at Harvard University. Lorenzo. Thank you very much. So the main risks come from Euro area, China, and the US. So for me, it's the easier part, because everybody knows the risks which come from the Euro area, and as we know, the next crises are unpredictable, so they come from not fully anticipating the risks. So this is a general premise. I think the risks of the Euro area are more easy to identify because they are in front of us. I will not try to provide you with the story, how we got where we got, but maybe explain the strategy that Europeans are trying to follow, and the main risk to this strategy. So there is a strategy to try to get out of this crisis, I think, which is along 5 main lines of actions. First is what we in Europe would call puts the house in order. In the US you would call it austerity. It has maybe a different connotation if you call it in this way. Put your house in order because if you have for a long time
expenditures which grow faster than income, and this applies both for private sector and the public sector, basically it's not sustainable. And the point of non-sustainability has already come in Europe. Maybe not in other parts of the world, but it has come already in Europe, and the markets have been detecting this point of inflection, which makes the need to put the house in order essential. So the first pillar is fiscal adjustment. The second pillar of the strategy is structural reforms, because part of the problem is insufficient growth over the past few years, or unbalanced growth, in particular in the labor markets or in the housing markets. Growth has been achieved. Incidentally, the European crisis is not, in most parts, a crisis which is due to low growth. It's a crisis due to excessive growth to some extent. If you look at countries like Spain, Ireland, Greece, they have simply grown too much and in an unbalanced way, and the imbalances simply were not sustainable. And so the reforms are needed to make future growth more sustainable, but also to ease the adjustment which comes from the fiscal side. The third pillar is strengthening of the banking system, which clearly has financed, in particular, the private sector imbalances, and now with the losses which are accumulating, in particular, in the banking system, in the housing markets, and potentially also in the public sector, banks have to be able to withstand these losses, so they need a stronger capital, and this is the third pillar. Then there are two additional pillars, which are pillars to gain time, because these adjustments, the 3 points that I mentioned, take time. You cannot achieve this deleveraging process and recapitalization process in too short time. So you need to build bridges and give time for this to happen. And the first bridge is the firewall to protect countries which are in difficulty and to finance them when they lose access to the markets. And this is the European Financial Stability Fund, which is going to be transformed in a European stability mechanism, which together with the IMF combine adjustment and financing. And you know that Greece, Ireland and Portugal have already applied to the funds. And then the second bridge is the liquidity provided by the central bank, by the ECB, through the banking system, which tries to avoid the leveraging produces a credit crunch. So these are the four pillars, the 5 pillars. The point is that the implementation of these 5 pillars is complicated in Europe. It's complicated in general, but it's complicated in Europe in the way that presents several risks. And I will try to identify a few of these risks. I think the biggest risk which creates then effects on everybody else is moral hazard. And that we have seen in Europe several times. In particular, that every time that you try to address the problem by providing a bridge or providing time to solve that problem, then there is a tendency to relax and to postpone. Incidentally, this is not, I think, an issue which is typical only of Europe. I think it applies in many other parts of the world, and we can see that. If financing is too easy, the adjustment simply does not take place. In Europe, the issue is more complicated, or is more evident, because those who provide the bridge do not want to fall into the trap of postponing the adjustment of the others. And this applies to the central bank, and we have seen every time that the ECB has intervened, the pressure was relieved on the governments in particular, but sometimes also on the banks and on the supervisors, to implement the kind of adjustment that I mentioned earlier in the 5-pronged strategy. And we have seen that. Adjustment was postponed. So that was creating a clear dilemma for the central bank, where the type of interventions were really appropriate and were not creating kind of additional distortions. And the same was with the financing provided by the European Financial Stability Fund. When it was provided, then the tendency was to postpone the adjustment. And so this, of course, creates a
discussions in the public, create some kind of volatility, because markets do not understand whether, when either the central bank or the European institutions tend to avoid giving too much funds, whether this means that the funds will never be given, or whether they are conditional, and so on and so forth. And it explains also why the so-called bazooka solution, which became famous in this country, simply does not apply in Europe. Because if you have a bazooka in Europe, then the risk of those who would be responsible for using or providing the bazooka is that the pressure on the other, on those who have to adjust, is simply released. As you see, again, it's not something which is unique to Europe. In other countries, maybe we have not come to the point where this tension is there, but sooner or later, I think it will happen. So moral hazard, I think, is an element of uncertainty which creates tensions and which tends to postpone the adjustment and may lengthen the adjustment period and the duration of the crisis, unfortunately. The second risk, of course, is that the adjustment leads to short-term costs, which may discourage the adjustment in two ways. One is the economic dynamic, which leads GDP basically to fall as the fiscal adjustment is sharp. The fiscal adjustment is sharp because markets want to see the facts. As the adjustment takes place, GDP falls, and then in the short term, you may have some perverse dynamics that the debt to GDP may increase. Now, I think that some would even say that this perverse dynamics goes beyond the short term, may even extend to the medium term. I don't think that this is correct from the point of view of the elasticities that we may observe. Otherwise, it justifies the Laffer curve. That is that you get out of excessive debt by increasing the debt. I think some would suggest this in some places, but I don't think that this is correct. So you have a short-term effect which may be perverse, and the markets are simply, once you lose the confidence of the markets become nervous, become impatient. So there is a risk that this short-term liquidity problem turns out into a solvency if the markets do not want to finance and do not have the patience to finance the adjustment. The other impatience may be social unrest, difficulty by the politicians to maintain a policy of austerity for too long, simply because it is unpopular. And politicians are also short-term oriented, and it is difficult to solve over electoral periods problems which have been accumulated in the past. On top of this, you have an additional risk, which is the risk of the songs of the sirens, or the bad masters who tell you that there are easy way outs, like restructuring, defaulting, exiting the euro. That's very easy. Is the Greek myth, exactly. And in reality, when you go and you ask yourself, why do the Greeks and the others instead ultimately have trying to endure these difficult times? Because it's because when you get to understanding what it means to get out of the euro or to default, you realize that it is first very complicated. Second, it may lead to the implosion of the financial system, and it may lead to social unrest and real political difficulties. And it is in no way comparable to what has happened in other parts of the world, in particular in Latin America. So I think when you try to study what's happening and what could happen in Europe, you realize that the current strategy, which is very painful, which is necessary to implement because you have lost, we have lost in Europe the confidence of the market in most cases. The alternative is much worse, because it would be much more disastrous politically. And so you need, ultimately, there are no alternatives. You have to implement this strategy, which has to be balanced, of course, in all its elements. And I mentioned the firewall, which probably should be higher than the one we have. And there are discussions taking place in Europe. There are discussions taking place in the IMF to try to make this firewall a bit more like a bazooka rather than a water
a water gun. I mean, it's not really a water gun. It's 400 billion, so it's not. You cannot really say that. But I think it needs to be strengthened. I think the ECB has made a contribution by providing liquidity to unlimited amounts, and I think you have seen the impact. But the interaction between markets and this decision making, which is a bit cumbersome and sometimes clumsy, creates this volatility that we are observing, and I think we will have to live with this volatility for some time. So this risk that we are observing, that everybody is observing, so to some extent it is predictable, will be there, and to some extent in Latin America has to deal with that. There are many interactions that may derive from this in terms of contagion, in terms of direct capital flows that happen between Latin America and Europe. I mean, we can develop this in the discussion, but I think this is a risk which will be there. I think in the ultimate, if you look at 3-4 years from now, there are good chances, I think, for Europe to solve the problems. It will be a muddle through, but if these policies continue and implemented with determination, in the end we will have a Europe which 3-4 years from now will have a debt to GDP ratio which will start coming down. And so part of the problems that advanced economies have should be addressed. But from now to the next 3-4 years, there will be slow growth and volatile markets. I gave my part of the bad news. Reading from the program, will Europe be able to stabilize and convincingly avert a full-blown crisis? Your answer is yes, they will. I think that we should provide the benefit of the doubt, and at least the commitment is there. It's going to be complicated and messy, but I think in the end, Europe, and I think it's the interest of the world that Europe does it. Thank you. Eswar Prasad, as you know, he's a professor at Cornell University and also a local of sorts, a senior fellow at Brookings Institution here in Washington. Among many other things, he has a very important book on China, and China is very important to Latin America, so go ahead. Thank you, Eduardo. I have the great luxury, sitting between these two distinguished gentlemen, of talking about a region where there are not just risks, but perhaps some hope even. So I'm going to talk about China first, where exactly we stand right now. Second, what the prospects are for the next year or so. Third, what the prospects look like for the medium term and where the reform scenario is. If you work for a hedge fund, you'll probably tune out after item 2, but I'm going to argue that items 2 and 3 are actually very closely linked to item 1. So bear with me. Where do we stand? China is one of those countries that has this remarkable project of actually trying to slow down its growth. In most countries, it announces a growth target that is really an aspiration that usually tends to be missed. China, I suspect, will miss its growth target, but not downward, upward. What China is trying to do, of course, according to the premier, is slow down growth to about 7.5%. Does China really want slower growth? I suspect not, but there is a very important message that the premier, and I think the leadership in the government, is trying to send to the party functionaries, but also to the provincial governments, that it's not just growth, but what lies behind the growth that matters. And that's going to be a theme that runs through interpreting both the short-term numbers and the long-term numbers. In the last quarter of 2011, China recorded year-on-year growth of about 8.9%. In the first quarter of 2012, that number came down to 8.1%. This is everybody wondering whether, in fact, the China growth miracle is ending. My sense is not. In addition to what happened with growth in 2011, there were some other very important developments. One thing you've probably heard about is that the trade surplus fell quite significantly. It's been falling since its peak in 2007 and fell to 2.1% of GDP in 2011. The current account surplus, from its peak of nearly 10.5% in 2007, fell to under 3%.
Now, the Chinese have for a long time argued that the current account surplus, which is viewed as an external imbalance, has really nothing to do with the exchange rate and is the product of internal imbalances. And their position was, leave us alone, we'll fix the internal imbalances, and the current account surplus will go away. So the current account surplus is going away. But the interesting thing is that internally nothing quite seems to have been fixed yet. If you look at what happened with indicators like how important consumption was in contributing to GDP growth, the ratio of consumption to GDP, the share of labor income in national income, all of these suggest an economy that is still out of balance, not so much in terms of domestic demand versus external demand, but what is generating domestic demand, and that turns out to be largely investment. Now, in the first quarter of 2012, something very surprising happened. Consumption growth, for the first time in a very long time, was a more important contributor to overall GDP growth and investment growth. Now, this is very significant because this is exactly what the Chinese government has been trying to do. So is it time to declare success both on the external front and on the internal front? Well, here again, let's look at policies. What the Chinese government has been telling us and what people like me have been telling the Chinese government is that what needs to be done in order to rebalance growth is to fix the financial system, make sure that banks are providing credit in a more sensible way, especially to firms that are small and medium-sized in the service sector, which can generate more jobs, improve the social safety net, including health, education, and so forth, so households have less of an incentive to save. There's been very little progress on these fronts. Just last week we saw that Premier Wen Jiabao felt obliged to make a very strong statement about breaking up the monopoly of the big state banks. He called it monopoly. It's really an oligopoly. So essentially, what has happened is that we've seen a significant amount of improvement in the data, but it's very hard to tell at this stage whether something fundamental has changed. Now, the current account surplus is likely to go back up because part of the decline is due to cyclical factors, but even the IMF just this week dropped very substantially its projection of the medium-term current account surplus all the way from 7% to something in the range of 4 to 4.5%. So we all suspect that something has shifted, but we don't quite know what. And this is going to be a theme that I think we'll have to watch out for, because on the reform front, a great deal still needs to be done. So given that growth momentum seems to be slowing a little bit, what is in store for 2012? There are certainly enormous risks one can point to in China still. Some air has been let out of the housing market, but still housing prices, especially in some tier 1 and tier 2 cities, and also a few tier 3 cities, are still probably higher than would be dictated by fundamentals. If you look at house price increases in the economy as a whole, match that with the increase in disposable income growth, it's not obvious that there is a generalized housing bubble. And more importantly, this housing bubble, if it is indeed a bubble, is not really built on leverage, as was the case in the US and some other advanced economies. So even if the housing bubble does deflate, and again assuming that it is in fact a bubble, it's not obvious that it's going to lead to a massive slowdown. But of course investment until 2011 Q4 did seem to be driving growth, and residential investment was a very important part of that. So this is not a risk that can be completely ignored yet, but I don't think it's going to be a huge one in terms of a dramatic slowdown in growth. One thing that China is bracing for is a shock from Europe, because that has very significant implications for China. Europe still remains one of the key export markets for China, accounting for about 22% of China's exports. And if Europe gets into deeper trouble, the dollar strengthens, the renminbi may strengthen along with it, and perhaps the US markets will weaken as well. And the US and Europe together account for about 40% of China's exports. So there is a real risk from the external front. However, China is again very special in one sense that they have a tremendous amount of room to move with policies. And in fact, they've already started easing up monetary policies a good deal. But this is going to be very important, not so much in terms of the bottom line,
in terms of GDP growth. But in terms of thinking about the implications for Latin America, in terms of what sort of imports China is going to be looking for, and also the longer-term rebalancing effort. What happened in 2009 and 10 is that although we heard about a fiscal stimulus, it was swamped by the monetary stimulus, essentially credit going out of the banking system, about $1.5 trillion, actually $2.5 trillion over a 2-year period, relative to a fiscal stimulus of about $600 billion. That's created a lot of problems in terms of potential excess capacity in some industries, potential problems with non-performing loans, and that they are hopeful of avoiding this time. Fiscal policies, I suspect, going to be used more aggressively, but the reality is that fiscal policy doesn't work quite as fast. So I suspect we will see much more balance in terms of policies with a full-bore effort on both types of policies. But if they do continue to rely on monetary policy, which again through credit expansion is the easiest way to boost growth, that has implications for long-term growth. So I think there is a lot to be done on the rebalancing effort still. So I'll end with one final thought about reforms. And on this, my view, I must say, has shifted very significantly in the last 6 weeks. I was in Beijing in February and March a couple of times, and there was this sense that with the leadership transition coming up, reforms had basically stalled, because there was a sense at the time that the top 2 positions were pretty much sewn up, but there was a very fierce battle going on for the second and third tier positions, and that nobody wanted to stick out their neck with significant reforms. Then, of course, we had the Beaujolais affair, and we've had very significant moves, what I interpret as pretty significant moves. Like I said, the very strong statement by Premier Wen Jiabao, what has happened with increasing capital account opening steps, and third, what we saw with the exchange rate regime. Not a huge move, but still symbolically very important. So I suspect the reactionaries who have been opposing reforms have been dealt a bit of a setback by what has happened politically. And I suspect that there is a window of opportunity for reforms that the reformers are hoping to exploit. So at least on the reform front, not only is not all hope lost, but I see some very positive signs. So I think in the short term, China is actually going to hold up quite well. But over the long term, I think they face fairly significant challenges still. So don't worry about China for the next year, but do worry about it over the longer term. Thank you. As briefly in our macro report, we made the argument that if China accelerates consumption at the expense of investment, then food prices may go up faster than that of minerals in terms of the impact on Latin America. Would you subscribe to that view based on your comment on consumption growing faster? It depends on how this is done. If you have this being done through a strengthening of the social safety nets versus, say, an appreciation of the exchange rate, although there aren't that many pressures right now, it has very different implications. If you strengthen the social safety net and think about reducing savings, it's not obvious that what people are going to consume more of is food, because essentially people have to eat and people are eating. And if they have more income, except for those at the very low end of the economic spectrum, chances are they're going to shift away from food towards other types of consumption. But again, one has to make a distinction between the short term and the long term, because if there is a durable increase in the social safety nets, and if they do in fact start shifting more towards more employment-intensive industries, that is going to drive up household income, and I think it's a much more strong effect on other types of consumption rather than just food. Thank you. Well, and lastly, an old friend, Vincent Reinhardt, he had very senior positions at the U.S. Fed when he lived in Washington, and he's now managing director at Morgan Stanley. And as you know, Sergio imposed to us a closing time of 3:10, and it is 3 o'clock. So I don't need to say anything else. So I had a presentation, but in the interest of briskness, I will just talk my way through rather than show you slides. And I'd like to talk about
the assignment was to talk about external threats to Latin America, which we can group into those related to how their trading partners perform, and then those risks associated with how Latin American countries will interact with their trading partners through financial markets. Now, with regard to the United States, our forecast is very simple. The world's a risky place. There is an ongoing sovereign and banking crisis in Europe. There are elevated risks of an energy price shock emanating from the Middle East. And in the United States, we have legislated a sudden stop in our fiscal position on December 31st, 2012. In an environment in which the world's a risky place, investors justifiably lack conviction. If you don't have conviction, then you don't get durable wealth creation. And it is wealth creation that pulls demand above trend in an economy. So what's our forecast? The world's risky, no conviction, no durable wealth creation, therefore we grow a trend. Now, from the outside, that sudden stop in our fiscal position is a little confusing, so let me just spend 2 minutes on that. And essentially, it's this. In legislation is the sunsetting of the Bush-era tax cuts, the lapsing of payroll tax cuts and unemployment benefit extensions, requirements associated with sequestration, that is, mandated budget cuts from the Budget Control Act. Meanwhile, Congress would have to normally fix the alternative minimum tax rate. It would also have to fix a hiccup in Medicare related to payments to doctors. And in the Affordable Health Care Act, there are some basically tax increases. If you add it all up, that's worth about 5 percentage points of GDP. Absent legislation, that happens. Moreover, about at that time, the Secretary of the Treasury will likely have to declare a debt ceiling emergency, and the Congress will have to likely pass a continuing resolution to fund the operations of the government. Now, everybody's forecast is the same. We use the same phrase Lorenzo did about Europe, muddling through. Politicians will not willingly inflict a 5 percentage point contraction in the fiscal position of the United States and tip us into recession. Probably. But that's the point. Our forecast has modest fiscal restraint as a deal is done, in the promise of process reforms that will have more meaningful changes in fiscal policy, that is a fiscal consolidation. There'll be some cuts or others in return for more favorable treatment in sequestration, not as big defense cuts, depending on who will be the President of the United States on January 20th, 2013. Depending on who that person is, that'll influence the composition underneath the hood. But what we'll get is modest fiscal restraint. But the plain fact is, you cannot rule out a range of possibilities from a 5 percentage point fiscal contraction to modest net stimulus, depending on the election outcome. And if I don't know that, then I also don't know what the top marginal tax rate is, what the corporate income tax is, what the treatment of dividends will be, what policies with regard to the environment, which is important in decisions on energy exploration and extraction. Don't know attitudes toward investment incentives. So both lack of conviction on the part of investors so that we don't get wealth creation, and lack of conviction on the part of CEOs who are now sitting on more than $2.25 trillion worth of cash. So at best, we grow a trend around 2%. It's also the point that we think that trend is lower than it had been. And that relates to work I've done with my wife, Carmen, on looking at the 15 most severe financial crises of the second half of the 20th century. That includes both advanced and emerging market economies spread over 4 decades, actually. The main takeaway is that 10 years after a severe financial crisis, the level of GDP per capita is 15 percentage points lower than the trend of the previous decade would have predicted. We grow more slowly as a consequence of what we do to ourselves in the aftermath of a severe financial crisis.
So our U.S. forecast is trend growth, because the world's risky, at a lower trend rate. The unemployment rate mostly moves sideways. Inflation mostly moves sideways. Now, there are two other points I'd like to make, because I got to speak last, and that is we talk about the European funding problem. We also have to worry about the European fatigue problem. The funding issue is a programming exercise from the 1960s. You probably have old worksheets that we could convert. How much does a government have due? How much does it have to roll over? What are the new commitments? What are the official funds? What can it get from the domestic financial institutions? If we succeed in getting enough official resources to solve the near-term funding issue, we have the issue of fatigue, voter fatigue. How do we convince the European voter that the sacrifice was worth preserving the euro area? And here you should think that a number of the countries on the continent will be consolidating their fiscal policy. The rich countries that are already in better fiscal position believe they can continue to have export-led growth. Ask yourself, who will they be selling to? Not their trading partners within the Union. And most likely, less so with the rest of the world, because if we solve the funding issue, the euro appreciates because investors think the world's now safe. Second set of issues, how Latin American countries will interact with their trading partners. Well, I told you about the paper I wrote with Carmen. After a severe financial crisis, you grow more slowly. In 2009, half the economies of the world were in recession. But if it were advanced economies, it was because they had a financial crisis. If it was an emerging market economy in recession, it was a good old demand shock because their trading partners pulled them down. After a financial crisis, the advanced economies grow more slowly because of the unfinished business from a financial crisis. Emerging markets snap back. So if there was a growth differential before, 4 percentage points actually in the decade before the financial crisis, it will only get larger. So the pressure on trade, the pressure on financial regulation, the potential for financial control will only be all that greater. The last point, which it sounds like Augusto trumped me in his publication yesterday, is another paper I wrote with Carmen called about capital inflow bonanzas. Advanced economies are growing slowly, therefore they have low interest rates. Those low interest rates lead investors in advanced economies to seek yield. And where do they go? To emerging markets. We call that capital inflow bonanza when an emerging market gets a large inflow of capital relative to the prior history. What happens? Exchange rate has upward pressure. Local asset markets have upward pressure. Budget situations improve. Leadership decides that they are in fact geniuses. And what then happens? The money that came in stops coming in. And there's a significant correction. The best predictor of a capital inflow bonanza is the level of interest rates in the U.S. What do capital inflow bonanzas predict? Financial crisis and sovereign debt crisis 5 years later. Well, thank you, Vincent, for talking about the U.S. and also about Latin America and that last part. Carmen, your wife, was actually the keynote speaker of a meeting we organized at ADB yesterday, and he said pretty much the same. There is agreement, so I'm happy to tell you that there is marital agreement, so everything is fine. No, thank you very much to the three of you, and it is 3:10 sharp, and I would like to know, I would like to get instruction from Sergio. I don't know if things are ready for the next panel. 3:10. Okay, yeah, let's go for one question then. There is one. Well, every shot. Okay. yes, we have sold, yeah. Just a question on this one. I'm sorry. Is there a mic? The question is, I can speak louder. Do you have any sense of what's happened over the last 3 weeks in the
European bond market was under inflation as to why the recent instability after all the measures were announced. So any sense of what is going on with very recent turbulence? Well, I have an op-ed in the Financial Times which tries to explain this, and I think it's consistent with what I was saying. I think if you look at the end of last year, Europe was looking like falling apart. Then the ECB did the 3-year LTRO. The Monti government adopted the Save Italy package. The Spanish government adopted its new package also. Things went pretty well. Spreads came down. And as spreads came down, in Spain, they found out that maybe the deficit is a bit higher and we should not worry too much. In Italy, the discussions about labor market reform started to stall. Somebody in Frankfurt or some other place started to say, well, we won't have a third LTRO, even if needed. So the complacency, and I describe this as a cobweb, as economists know, led suddenly the markets to think, well, maybe we were too optimistic. And as spreads moved up, things didn't change, and so they move up until the new round of the cobweb will force, I think, authorities to start saying maybe we have to be really serious in addressing the issue. But my fear is that after maybe the Spanish government, Italian government, and other governments will take new measures, maybe the ECB will do a third LTRO, people will still relax after a while until the markets wake them up. And that's the interaction between, I think, democracies and markets, which may lead to some instability over the next couple of years. Okay. Well, we will stop here, so thank you very much again. Les agradecemos a todos por la paciencia y estamos dispuestos a empezar esta segunda sesión. Esta segunda sesión en la que tenemos el honor de tener con nosotros 3 ministros de la región, de distintas partes de la geografía de la región. Tenemos en particular al ministro José Antonio Meade, que en esta ocasión es el anfitrión del G20, y nos trae por tanto un punto de vista que es el de México más y más allá. Luego tenemos a 2 ministros del Cono Sur, al ministro Hernán Lorenzino de Argentina y al ministro Fernando Lorenzo de Uruguay. La idea general de este panel es que sea moderado a manera de un conversatorio por nuestro amigo Miguel Jiménez, editorialista del prestigioso periódico de España, El País. Mi función en este momento es la de tratar de tender un pequeño puente entre la primera sesión y la segunda, y en particular ponerles al tanto a los 3 ministros, aunque Fernando estuvo con nosotros en la primera sesión, de los mensajes principales que surgieron en la primera sesión. La primera sesión, como ustedes saben, configuró el panorama de riesgos al cual está expuesta la región latinoamericana, y tuvimos la suerte de tener explicaciones y visiones con respecto a los 3 grandes epicentros de posibles riesgos para la región, a saber, lo que puede o no puede pasar en Europa, los desarrollos en China y por tanto en los precios de los productos primarios que tanto importan para la región, y en tercer lugar los riesgos y las incertidumbres en Estados Unidos. Yo de las 3 presentaciones saqué algunas lecciones importantes. Primero, que aunque ustedes no lo crean, hay una estrategia en Europa. Y esa es la buena noticia. Hay una estrategia que tiene no solo una estrategia, sino una estrategia en donde hay pilares identificables. Que eso es una cosa importante que no es fácil decir en los países donde tenemos que hacer política económica en circunstancias tumultuosas. Y la estrategia tiene varios componentes que
en principio, si logran articularse de una manera armoniosa, que se retroalimente, debería configurar un camino de salida para Europa. Pero el segundo gran mensaje de la primera presentación, tal como yo lo entendí, es que esta trayectoria va a ser tortuosa. No va a ser sencilla, va a estar sujeta a vaivenes asociados con la democracia, con la política, con la capacidad de la sociedad de absorber el dolor de la transición, y va a estar también asociada a dudas con respecto a con qué fuerza implementar los distintos elementos de la estrategia. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que hay una especie de tensión muy fuerte entre la preocupación que tienen las autoridades europeas de extender la mano muy generosamente y por tanto generar comportamientos que no sean suficientemente disciplinados, y por otro lado no extender la mano suficientemente y por tanto sucumbir ante las presiones y la impaciencia, ya sea de los mercados o de la sociedad. Entonces el mensaje del primer tema es: Latinoamérica va a tener que acostumbrarse, por lo menos en este año, a vivir con una situación volátil en Europa, en donde la incertidumbre es una señal importante. Sobre China, las noticias fueron buenas. Lo que escuchamos fue que hay que preocuparse de China, pero no en este año ni en el siguiente. Que China está en un proceso de paciente, pero aparentemente decisivo, un trayecto decisivo de ir reconfigurando su modelo de crecimiento, y empiezan a surgir señales de que este modelo está cambiando en favor del crecimiento de los mercados internos. Y aunque las señales todavía no son claras, ya hay alguna evidencia incipiente de que China está en ese camino. Además, China, a diferencia de los países latinoamericanos, está tratando de apuntar a crecer menos. Que es un mensaje que, si bien tiene un elemento simbólico muy fuerte, está tratando de generar una conciencia dentro del sistema político china del cambio estructural que empieza a realizarse. Quizás una noticia interesante que escuchamos en la primera parte fue que, si bien se percibían resistencias políticas al interior de China muy fuertes para la reforma que ayude a cambiar el modelo de crecimiento china hacia un modelo más fincado en el mercado doméstico, en las últimas semanas, en los últimos meses hemos presenciado cambios en el debate político dentro de China, que ha abierto más ventanas y más espacio para la reforma. Entonces China, aparentemente, si esta visión es correcta, en este año va a ayudarle al mundo y por tanto le va a ayudar a Latinoamérica. Y el tercer epicentro de riesgos es Estados Unidos. Y lo que escuchamos de Estados Unidos nos dejó más preocupados. Y yo creo que nos dejó preocupados porque lo que se nota en Estados Unidos es que el grado de incertidumbre del curso de la política pública es tan alto que va a frenar la creación de riqueza a través de una inversión de horizontes largos. Que en particular Estados Unidos, por decisiones políticas no claramente coordinadas, ha armado un sudden stop, un frenazo brusco fiscal para fines del año 2012, en donde una serie de factores podrían generar una contracción fiscal del orden de 5 puntos del Producto Interno Bruto, que podría enviarle a la economía estadounidense otra vez en una recesión. Y que eso pase o no va a depender de una serie de factores, pero el rango de incertidumbre es muy alta, y uno de los factores importantes va a ser si va a haber un cambio o no en la administración política a nivel de la presidencia norteamericana. El corolario importante del análisis de Estados Unidos es que, y de los análisis anteriores, es que el mundo de los países desarrollados va a seguir viviendo con mucha incertidumbre y con unas tasas de interés muy bajas. Y en la medida en que haya un poco de éxito en resolver los problemas tanto de Europa como Estados Unidos, la tasa de interés no necesariamente va a subir, pero el apetito al riesgo va a subir. Y eso va a significar que en la medida en que estas estrategias, pese a las incertidumbres, progresen, vamos a tener flujos de capitales fuertes hacia la región
inducidos por el diferencial de tasas de interés y el apetito al riesgo. Y eso le puede poner a la región bajo los típicos dilemas de política y los típicos riesgos de estas afluencias extraordinarias de capital. Esa es mi introducción y ahora creo que mejor le pasamos la palabra a nuestro moderador. Gracias, Augusto. Lo primero que tengo que decir es que es para mí un placer estar aquí con ustedes hablando de Latinoamérica, ahora que en todas partes de lo que se habla es de España y no precisamente para bien. Ayer mismo el taxista que me traía del aeropuerto resultó ser una antigua estrella del fútbol de Bangladesh, que ya es una cosa exótica. Entonces, enseguida empezamos a hablar del Real Madrid, del Barça, de Messi, pero cuando el tema del fútbol se acabó, me dijo, ¿y ustedes ahora tienen problemas en España? Y dije, pues si usted lo dice, realmente tenemos un problema, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para hablar de Latinoamérica y la primera pregunta que quería formular común para todos es, en base a estos escenarios que hemos escuchado en el primer panel, que nos ha sintetizado ahora Augusto, ¿qué políticas, qué ajustes están teniendo que tomar en sus países para continuar con la senda de crecimiento a pesar de las dificultades externas? Si parece, vamos a empezar de sur a norte. Le doy la palabra primero al ministro de Economía de Argentina, Hernán Lorenzino, cuando quieras. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque el culpable de la demora, aunque se le atribuyeron todo, fui únicamente yo. Mi única excusa es que llegué hace muy poquito a la ciudad. Bueno, para mí también es un placer estar acá y agradezco la invitación y en particular es un placer compartir panel con dos amigos de tanto tiempo. Con respecto a la primera, alguna reflexión a lo que dijo Augusto primero y luego a la pregunta en concreto. Yo creo que por ahí habría que empezar, ¿no? ¿Cuál es la visión desde aquí, desde la región, respecto de lo que está pasando en los países avanzados y cómo esta crisis se termina de resolver o bien al contrario vuelve a recaer y estamos ante un episodio nuevo de recaída y cómo esto impacta a la región? La percepción que parece dominar es que por el canal financiero la cosa estaría mucho más tranquila, claro, a partir de ingentes fondos invertidos por parte de las instituciones europeas, por el fondo, 95% del total de capital prestable del fondo en Europa, y los países. Ahora bien, y los países involucrados, digo, en la solución de Europa. Ahora bien, eso implica, asimismo, por parte de los organismos que han intervenido en el rescate, nuevas recetas que son viejas recetas, ¿no? Otra vez las recetas de cómo salir de la recesión a partir de nuevos ajustes y entonces uno dice, bueno, los ajustes ¿para qué? Para pagar las deudas que contrayeron los países para salir de la crisis financiera en la cual estuvieron involucrados los bancos, fondos de inversión. Entonces, en definitiva, parece una historia de nunca acabar, pero hay una sola realidad y es que la gente sufre y el ajuste recae sobre la gente y sobre los mercados internos. Y en definitiva esto que acabo de decir, ¿cómo impacta? Básicamente todos se dan cuenta que si el nivel de actividad es menor, nuestros países tienen menos demanda de productos y por eso y por ahí viene el impacto que se produce a la región y que nosotros vemos, y voy a ir por ahí que voy a encarar mi respuesta. Está claro, si hace falta que lo diga, que no es nuestra visión de cómo se sale de una crisis. Tenemos experiencia en ese sentido y creemos que de las crisis se sale con crecimiento, con empleo, con mercado interno y en definitiva con inclusión social. Y no lo decimos esto en términos abstractos, ni soy un académico, es simplemente lo que hicimos después de atravesar una de las crisis más tremendas en la historia moderna de Argentina en el año 2002. Ahora bien, ¿a qué riesgos me gustaría enfatizar desde un punto de vista de la región y después me gustaría hacer una visión desde el punto de vista de Argentina? Yo creo que
como decía, a la caída en el comercio internacional, producto de la crisis en los países avanzados, y en particular un tema que me preocupa, que es el incentivo a la reprimarización de nuestras economías. Y entonces, en ese sentido, traigo a colación las palabras de la presidenta de Brasil hace muy poco, cuando llamaba a los países de la región a no protegerse, pero defenderse de lo que viene, o de lo que eventualmente pudiera venir, que es ni más ni menos que o una avalancha de productos de los países más desarrollados, o bien, como alguien mencionaba, una entrada de capitales especulativos a la región, de la cual en los dos casos claramente hay experiencias de sobras de que esto es lo que ha puesto históricamente palos en la rueda, obstáculos al crecimiento de nuestros países. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo se protege uno, o cómo reacciona un país frente a esto? Y nosotros hablamos de lo que hicimos en el 2009. Creemos que una mezcla de política fiscal contracíclica sustentable, esto creo que no es una dicotomía, aunque nos hagan creer que esto es así. Se puede hacer política fiscal contracíclica y al mismo tiempo que esa política sea sustentable en el tiempo, y una política... Perdón, moderador, no sé cuánto es el plazo que tenemos, ya me estaba mirando mal, ¿no? Ok, está bien, está perfecto, y voy al punto. Entonces digo, ¿cuáles son las herramientas que creemos nosotros hay que enfocar para paliar estos riesgos eventuales? Política fiscal contracíclica y sustentable, y profundizar la estrategia de integración sudamericana. Mucho hemos hecho, y los dos ministros que están aquí han sido parte de muchas de las iniciativas que en nuestra región hoy en día están dando vuelta, que tienen que ver con al menos en el marco de la UNASUR, por ejemplo, la eliminación del dólar como moneda de intercambio, la profundización del comercio entre nuestros países, el aprovechamiento de la complementariedad de las cadenas de valor entre nuestros países, las iniciativas financieras conjuntas como el Banco del Sur. En definitiva, creo que no está claro todavía, lamentablemente, no está claro todavía si es que va a haber una resolución a la crisis y qué tiempos tiene esto, pero lo que yo creo es que definitivamente hay un riesgo fuerte de que el menor crecimiento en esas economías impacte en la región, y la mejor forma de responder a eso es no con los pseudo riesgos de recalentamiento, de acuerdo al WIO, en particular en el caso de Argentina, sino con más mercado interno, más empleo y más integración entre nuestros países. Muchas gracias, Hernán. Fernando Lorenzo, ministro de Economía de Uruguay, la misma cuestión. Bueno, gracias, Miguel. Yo entiendo, en primer lugar, que el tema de esta convocatoria que nos hace el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, lo interpreto, al menos, Augusto, como una suerte de respuesta a algo que algunos de nosotros advertíamos con preocupación de lo que era el estado de opinión predominante en nuestra región durante estos 2 últimos años. Yo diría, después de haber atravesado exitosamente los episodios del 2008-2009, se había instalado algo que yo creo que forma parte hasta del título, que es una suerte de complacencia, de autocomplacencia, respecto a que mecánicamente el hecho de haber enfrentado y haber salido airoso de las últimas dificultades que provinieron del ámbito externo, nos dejaban en una suerte de invulnerabilidad o de seguridades muy grandes en la región. Entonces, interpreto que la preocupación por poner en duda eso en este momento está inspirada de algún modo en lo que era una preocupación, yo creo, muy genuina
respecto a que no había ninguna razón para creer que mecánicamente lo que había ocurrido en el pasado se trasladaba hacia el futuro y que los éxitos de lo ocurrido aseguraban éxitos hasta incluso relativos hacia el futuro. Entonces aquí yo creo que el problema es que también está preparado nuestros países, implica decir para qué nos preparamos. Y me parece que aquí hay un primer punto de discusión, porque así como no hay un sistema completo de mercados contingentes, tampoco hay no hay ningún gobierno, ninguna organización compleja, ningún esquema de política económica que pueda tener respuesta ante todas las contingencias planteadas, o todos aquellos sucesos que tienen alguna probabilidad que no es infinitesimal. Entonces, respecto a qué cosas yo creo que nos debemos preparar. En primer lugar, para enfrentar las dificultades de las que conocemos muy bien. Yo creo que nuestros países, cada uno individualmente y el conjunto de la región, tiene un acervo importante de episodios críticos en los cuales quedó interpelado el Estado, al inicio de los procesos críticos, el estado de situación de la economía, los fundamentos de la economía en el momento de los episodios críticos, y tenemos mucha experiencia sobre respuestas de política económica en ese tipo de escenario. Y yo diría el más típico, el que conocemos mejor en la región, de esos que son heredados, que forman parte, digamos, del acervo además de literatura en la región más importante, son enfrentar dificultades de acceso al financiamiento con situaciones de debilidad fiscal aguda, en el cual el shock externo precipita un cambio de políticas necesario, no porque sea la mejor opción, sino porque es la única que podíamos utilizar. Esta es, yo diría, la anatomía de buena parte de los episodios que enfrentamos en el pasado. Probablemente alguien podrá decir que se gestaban lentamente, que en realidad cuando llegamos a decirles crisis había pasado mucha historia antes, sí, probablemente, pero en el momento que le queremos llamar crisis, los episodios más dramáticos en la región surgieron por debilidades fiscales de partida, con insuficiencia o no acceso a en los mercados de capitales o al financiamiento. Y eso precipitó básicamente la combinación de las dos cosas, respuestas de política económica que cualquiera calificaba como jugadas de última necesidad. No hacíamos lo que se debía hacer ni lo que queríamos hacer, hacíamos lo que se podía hacer. Y muchos de las respuestas de política económica estaban encuadradas en lo que se podía hacer. Entonces, la pregunta es, para este tipo de episodios, ¿estamos mejor preparados que en el pasado para enfrentar dificultades? Yo creo que la respuesta en general es sí. La región en su conjunto, mi país en particular, está más preparado. ¿Cuál es el problema? Que es costosísimo prepararnos para esas cosas. Es costosísimo porque tenemos que comprar una cantidad de autoseguros que no hay ningún mercado que nos lo provea. Tenemos que mantener elevadísimos niveles de liquidez. Tenemos que mantener posiciones fiscales tremendamente sólidas y cuidadosas. Tenemos que hacer uso de todas las herramientas prudenciales para evitar de control macroprudencial, para poder gestionar nuestros sistemas. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que estar haciendo un conjunto de cosas que son imprescindibles tan solo para llegar al momento en el cual se plantea la necesidad de respuesta de política económica y tener grados de libertad. Simplemente tener grados de libertad. Segundo lugar, ¿nos preparamos solo para esto? ¿Nos deberíamos preparar solo para esto? No, sería muy miope, porque no todas las crisis que tienen probabilidad de ocurrir tienen las mismas causas, ni tienen además los mismos canales de propagación. Y creo que aquí entramos en un problema delicado, y es que yo creo que hay especificidades nacionales muy importantes en este sentido, que si bien uno puede decir el escenario internacional va a transmitir señales a escala planetaria respecto a las características que van a tener estas realidades en Europa, en China, en Estados Unidos, como decían, yo creo que esas cosas van a llegar de manera muy diferenciada a nuestros países y van por tanto a requerir de esfuerzos de preparación muy diferentes.
en nuestros países. Ni bien, digamos, recuerdo, tengo muy presente las actuales clasificaciones de países que hacen las instituciones multilaterales de la región para explicarnos cuáles son sus dilemas de política económica, y yo creo que es una versión muy esquematizada de esto que acabo de tratar de llevar a una especificidad mucho mayor. Ahora, es claro que detrás de estos sucesos, de los cuales no tenemos antecedentes, porque, a ver, crisis de la magnitud de lo que puede ocurrir en Europa, nosotros no tenemos historia de crisis engendradas o precipitadas por este tipo de acontecimientos. No es que tenemos un enorme acervo de experiencias sobre lo que ocurre en los mercados, lo que ocurre con la demanda agregada, lo que ocurre con las respuestas de política económica. Obviamente esta opinión, yo me quedo quedar, Augusto, con que es tan solo una opinión de un experto o de algunos expertos respecto a la situación de Estados Unidos y la visión que presenta, yo diría bastante radical en términos del mensaje que trata de pasar sobre el dilema de política económica. Tampoco es que estamos todos los días acostumbrados, y tampoco estamos acostumbrados a que haya una economía que verdaderamente es tan importante para el crecimiento de la región y que no sean las economías industrializadas, como es China. O sea, estamos en un mapa de riesgos y oportunidades completamente distintas. Ahora bien, estas nuevas realidades e incertidumbres nos obligan a tener una cautela en términos de preparación de lo que hay que de cómo enfrentar ese futuro incierto y que no sabemos exactamente a través de qué canales nos va a llegar. No conocemos, no tenemos experiencia histórica y tampoco tenemos demasiada información, y creo que hay mucha incertidumbre cuando se trata de analizar todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No creernos que el escenario en el cual vamos a tomar decisiones es igual que en el pasado. Esto sí es importante, me parece. Si nosotros tratamos de replicar el éxito de las acciones 2008-2009, usando los mismos instrumentos u otros, y no tenemos en cuenta que parte del éxito relativo de la región tuvo que ver con que otros países nos ayudaron muchísimo en sus decisiones y que ahora no nos van a poder ayudar, me parece que estaríamos ocultando el sol con la mano. O sea, que plantado frente a esa nueva generación de problemas, la selección de instrumentos y la eficacia en probabilidad que puedan tener esos instrumentos para resolver los problemas van a estar especialmente en tela de juicio, y creo que nuestros gobiernos tenemos la obligación de hacer un análisis muy cuidadoso de esto, porque ni el acervo de experiencia que nos llevó a protegernos mucho, a estar mejor preparados, la historia de que la región está mejor preparada, es una historia que yo creo que tiene buenos fundamentos, se puede contar. El problema es que la forma en que esa mejor preparación hizo que atravesáramos la última crisis es irreplicable. Esa es mi opinión. No tiene réplica, no es igual. Es distinto el escenario y va a ser distinto el contexto en el cual tomemos decisiones, aunque nosotros estemos con una batería de instrumentos mejor preparados que en el pasado. Esa sería mi primera respuesta. Muchas gracias, Fernando. Hay algunos puntos que has sacado sobre los que vamos a volver a lo largo de la conversación. Aprovecho para recordarles que la conferencia se está retransmitiendo por streaming a través de Internet, es decir, que ustedes nos están viendo, pero nos están viendo en todo el mundo. Y le paso la palabra a José Antonio Mit para que haga su exposición. Gracias, Miguel. Yo haría un poco un balance y una primera reacción a lo que dijo Augusto, y luego de manera muy somera un poco a este tema, si estamos o no mejor preparados y qué hemos venido haciendo para hacerlo. Yo tengo una percepción un poquito más optimista que el resumen que hizo Augusto, cuando asumo que el resumen que hizo reflejó el nivel de optimismo o pesimismo que había en la mesa previa. Pero si revisamos un poco cómo está el mundo hoy respecto a cómo estaba hace 8, 9 meses, 6 meses en algunos casos, han habido algunas mejoras que yo resumiría de la siguiente manera. Las noticias de Estados Unidos son un poco mejor de lo que se esperaban hace apenas 8 meses, y las noticias que vienen de Europa son un poco menos malas. Y eso nos genera, como quieren, el margen, pues un entorno que parece adecuado. A pesar de que son un poquito mejores y un poco menos malas, hay elementos de tensión importantes en el mundo que nos obligan a revisar si estamos preparados y si no estamos confiando de más. Y yo creo que puede uno hacer casi una revisión de rubro por rubro para tratar de contestar esa respuesta. Y lo que uno va a encontrar
es una gran heterogeneidad en Latinoamérica. Yo creo que es cierto, como dijo Fernando, que en términos generales Latinoamérica y las economías emergentes exhibieron un buen dinamismo, lo tienen todavía hoy, a la luz de un contexto internacional muy difícil. Pero eso no nos exenta pues, de un análisis tradicional de si nuestras diferentes cuentas están en orden. La historia de la crisis del 2008 es una historia de imbalances. El segundo capítulo de esa crisis, que es el que estamos viendo hoy, sigue siendo una historia de imbalances en diferentes sectores. La del 2008 fueron imbalances en el sector financiero, especialmente en Estados Unidos. La del 2010, pues una historia de imbalances importantes en las cuentas de los soberanos, sobre todo europeos. Entonces, para saber si estamos o no preparados, pues hay que hacer un recuento de si nuestras diferentes cuentas guardan o no balance. Insisto, coincido con Fernando que en general cuando uno ve la región latinoamericana alcanza uno a apreciar que es cierto en términos generales que nuestras cuentas parecen estar en orden. En el caso concreto de México, pues nuestras cuentas externas y fiscales pues parecen ser cuentas que guardan un buen balance. Tenemos un muy adecuado acceso a liquidez, más o menos 3 veces el acceso a liquidez que teníamos en el 2008, si sumamos reservas con la línea de crédito flexible que tenemos contratada con el fondo. Y este acceso a liquidez o este mayor acceso a liquidez lo comparten también algunas economías latinoamericanas. En términos de finanzas públicas, pues nuestras cuentas también guardan un buen orden. Hubo espacio para hacer política fiscal contracíclica, pero ha habido espacio también para ir retirando gradualmente ese estímulo y haber mantenido nuestras cuentas fiscales en orden durante la crisis y seguirlo haciendo todavía ahorita. Para ello fue necesario hacer 2 reformas fiscales en México, una de ellas en plena crisis que contribuyeron a generar pues certeza adecuada y que hoy nos permiten, en términos de no estar complacientes, pues ver este entorno, si bien con preocupación, por lo menos no con pánico, que era una respuesta que hubiera sido más usual en un contexto de finanzas públicas más endebles. Si volteamos a ver nuestro sistema financiero, también se aprecia un sistema financiero equilibrado. El sistema financiero hoy en México presta a empresas, presta a vivienda, presta a familias y lo hace con un balance sano y con un crecimiento ordenado. Si nos concentramos en revisar si las reformas estructurales que hemos venido haciendo nos ayudan a generar más fortaleza, también encontramos una buena historia en muchos países latinoamericanos que han venido haciendo de las reformas estructurales una política de Estado y en particular encontramos una buena historia en México, una reforma importante a nuestro sistema pensionario, una reforma importante en materia de nuestra ley de competencia económica, más flexibilidad jurídica por cuanto a asociaciones público-privadas se refieren, igualmente más flexibilidad jurídica por cuanto a la posibilidad de participar en nuestro sector energético. El balance de todos estos elementos permite que tengamos una política monetaria y cambiaria bastante bien coordinada, que en este contexto nos ha permitido recibir un flujo pues, razonablemente estable y moderado de recursos del resto del mundo, con una posición de nuestra moneda que sigue siendo bastante competitivo y en un entorno de inflación bien anclado tanto en el corto como en el mediano plazo. Entonces, si bien es cierto que el entorno es un entorno en el que se aprecian elementos de riesgo, y si bien es cierto que el riesgo puede tomar distintas formas en este mundo interconectado, también lo es que al final, pues la respuesta a la pregunta de si estamos bien preparados o no, pues nos regresa a hacer una evaluación sector por sector que nos permite diagnosticar si hay o no imbalances que nos preocupen, y yo creo que en el caso latinoamericano nuestra posición es mejor que la que históricamente ha sido, y en el caso concreto de la economía mexicana, pues los balances que contamos en las diferentes cuentas también nos permiten estar tranquilos. Sí, yo creo que no cabe mucha duda de que la posición latinoamericana es mejor de lo que ha sido históricamente, pero me gustaría insistir en si con la primera oleada de la crisis, que se capeó estupendamente, o sea que una de las noticias felices de la crisis ha sido como Latinoamérica, su sistema financiero ha resistido con fuerza, el margen de maniobra fiscal era mayor. Si la situación es mejor ahora que antes de la caída de Lehman, y en particular para Hernán, ¿no?, que has hecho más una reflexión general, y para Argentina y este punto en concreto, ¿cómo?
Bueno, yo creo que primera reflexión. Creo que aunque nadie está preparado porque todas las crisis son distintas, ningún país está preparado para reaccionar exactamente a lo que indica, todos los casos son distintos y entonces las políticas son distintas. Tengo la impresión que nuestros países han lidiado más con crisis económicas que los países avanzados y en ese sentido creo que hay muchas lecciones que nuestros países ya han aprendido y que algunos países avanzados han empezado a, por lo menos a sufrir, no sé si todavía si ya las han aprendido las lecciones, en algunos casos no parece, pero por lo menos las están sufriendo. Creo que en nuestros casos hemos pasado por muchas más crisis y eso nos da más ejercicio, lamentablemente. Con respecto a tu pregunta concreta, creo que en el caso particular de Argentina, creo que hemos aprendido de la crisis del 2008, hemos aprendido, como vos dijiste, hemos pasado esa crisis muy bien. La economía argentina, claro, al igual que todos los países de la región, vio disminuido su nivel de actividad en el año 2009, pero casi no tuvo consecuencias en términos de desactivar el entramado productivo y mucho menos en cuanto a el sector social. Ahora, esto no por casualidad, sino por las decisiones que se tomaron. Y esas decisiones que se tomaron en ese momento nos dieron lecciones para prepararnos para lo que podría venir en el futuro. Y en ese sentido se han orientado y se orientan algunas de las políticas que nuestro gobierno ha ido llevando en los últimos tiempos. Por ejemplo, la preservación del sector externo. Lo mencionaba Fernando y adscribo lo caro que es para nuestros países asegurarnos de las volatilidades que puedan venir de afuera. La verdad que en ese sentido la preservación de un comercio, de un sector externo sano, desde nuestra perspectiva y después de Lehman, se ha vuelto y es uno de los pilares de nuestra política económica. Y en ese sentido, el 2011, la verdad que lo vimos cerrar con una cuenta corriente equilibrada, una balanza comercial superavitaria nuevamente y con un superávit fiscal primario robusto. Una aclaración, balanza comercial superavitaria que sufrió un déficit comercial por el lado de hidrocarburos del orden de los 3.000 millones de dólares. A su vez, y después de Lehman, se han tomado medidas en el sector social, en política social, importantes que hoy nos permiten tener, por ejemplo, el sistema social, el programa social más importante de Latinoamérica. Banco Mundial lo conoce perfectamente, la asignación universal por hijo, el plan de inclusión jubilatoria. Nosotros hemos incluido jubilatoria, no solamente no hemos extendido la edad jubilatoria, sino que hemos traído gente que estaba fuera del sistema jubilatorio al sistema jubilatorio y hoy el 95% de las personas en condición de jubilarse están dentro del sistema jubilatorio. Menciono esto porque, para mí son las enseñanzas después de Lehman, porque, como dije al principio, de cómo se sale de la crisis con consumo, con mercado interno, con empleo, con inclusión. Por el lado de la deuda, si hay una enseñanza que nos ha dejado esta crisis es que el tema de la deuda es crucial, la deuda soberana es crucial. Bueno, Argentina ya venía trabajando esto desde el año 2003, en particular en el año 2005 y sin ningún tipo de asistencia llevó adelante hasta ese momento el canje más grande en magnitud de la historia, hoy superado por el que está llevando adelante Grecia, pero en definitiva, hoy nos deja
bien parados en términos de deuda, donde el ratio de deuda PBI, que estaba en más de 170% en el año 2002, hoy está deuda bruta en el orden del 40%, y si uno considera la deuda con el sector privado no supera el 15%, deuda externa, o sea, deuda en moneda extranjera en manos de tenedores del exterior, alrededor del 16% en términos de PBI, reservas internacionales que nos permiten afrontar 8 meses de importaciones, lo cual da un gran aire en ese sentido. Y otra de las cuestiones que me interesa remarcar como producto de la enseñanza que nos dejó la crisis del 2008 del 2009 es, por ejemplo, la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, bastante discutida en nuestro país, pero creo que hoy con un resultado muy interesante, donde le da al Banco Central de la República Argentina herramientas para, además de la política monetaria, atender a la estabilidad financiera, al empleo y al desarrollo con inclusión social, donde le da instrumentos para intervenir no solamente en política monetaria, sino también en política de créditos para el desarrollo, e incluye un buffer de financiamiento al sector público justamente para los momentos de crisis, más allá de ampliar la posibilidad de la utilización de reservas para el pago de deuda, otra de las herramientas que nos permitió quedar hoy en esta situación de deuda que te decía. Lo mismo que el sistema financiero, ya termino. Lo mismo que en el sistema financiero. La verdad es que si hay algo que uno pone en foco luego de Lehman es el sistema financiero, y la verdad es que veníamos de un sistema financiero destruido, lo construimos, lo mantenemos perfectamente regulado a través del Banco Central, pero no solo eso, sino que previendo la volatilidad que pueda eventualmente venir en el futuro, recientemente el Banco Central hizo un requerimiento de mayor capitalización en sintonía con lo que con el G20, con las recomendaciones del G20 y el FMI, una mayor capitalización de nuestros bancos, con lo cual nos deja a nuestros bancos perfectamente preparados para cualquier volatilidad que pueda venir. Podría seguir hablando, pero ya veía las caras, eran ¿no? Que es que ya sus socios comerciales no son solo los países industrializados, sino que China ha asumido un mayor protagonismo. Con respecto a esto hay dos preocupaciones. Una, el riesgo que pueda tener un enfriamiento de China, por lo que hemos oído, bueno, no es el riesgo mayor, pero también hay otra más de largo plazo, y es hasta qué punto puede condicionar el modelo económico latinoamericano, la dependencia excesiva de las materias primas, de las exportaciones de productos sin valor añadido. ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, en primer lugar, yo creo que cuando uno analiza las armas, las herramientas, los instrumentos de los que ha contado y cuenta la región, los países de la región, para generar mejor bienestar para sus ciudadanos, creo que el hecho de que se hayan valorizado las producciones que usan intensivamente un recurso que nosotros tenemos en enormes cantidades, que son los recursos naturales, creo que eso no puede ser interpretado de otra manera que como una buena noticia. Yo quiero en esto ser preciso, porque las discusiones a posteriori sobre este hecho no deben encubrir que durante décadas y décadas esperábamos que ocurriera esto. Es más, luchamos en los organismos multilaterales que regulan el comercio internacional y donde se realizan los acuerdos internacionales para que algunas políticas proteccionistas de algunos países generaran un escenario que permitiera valorizar lo que nosotros hacíamos más eficientemente, y yo creo que con toda razón y justicia nos hemos quejado, y con buenas razones, respecto a cómo esas políticas proteccionistas dañaban el bienestar y la capacidad de generar riqueza de nuestros países. Entonces, en primer lugar, cuando ese proceso, no por cambios demasiado drásticos en las políticas de los países industrializados,
o de países que son clientes muy importantes de nuestros países, sino por otras causas que tienen que ver estrictamente con nuevos actores, con nuevas demandas y una dinámica internacional nueva, yo creo que lo primero que hay que constatar es que este hecho, más allá de que cuando uno lo ve en acción genera un conjunto de temas nuevos, de preocupaciones nuevas, lo primero que hay que establecer claramente es que es una buena noticia. El problema es que es una buena noticia, pero no sabíamos muchas cosas de las que implicaba, en términos de política económica, administrar esa nueva realidad. Y creo que nuestros países están transitando por esa realidad, creando nuevas institucionalidades, nuevas formas de ver y enfrentar las realidades que implican la valorización de algo que tenemos mucho, pero que al mismo tiempo no necesariamente está bien distribuido desde el punto de vista de lo que es la propiedad de esos recursos. Y eso genera tensiones, porque nuestros países no solo tienen un reto de aumentar la renta per cápita, sino de mejorar la distribución del ingreso. Entonces estas realidades nos plantean necesariamente nuevos problemas, nuevos dilemas, algunos que son temporales y ocurren en la realidad actual, en el momento que se está ocurriendo la distribución del ingreso actual. Y en otro que estamos, cuando se trata de recursos renovables que hay que mantener en el tiempo, o de recursos no renovables que una vez que se extraen, ya se extrajeron, hay un problema intergeneracional también. Entonces, me parece que la región está hoy, y nuestros países, insisto, para nosotros es un tema muy, muy nuevo, esto, porque nosotros teníamos además la mala suerte, Uruguay tenía la mala suerte de que nuestras mejores posiciones competitivas en los productos en que éramos más sólidamente competitivos eran los peor tratados en los mercados de los países que nos compraban más. Entonces, para nosotros, que ocurriera esto es una de las novedades macroeconómicas más importantes que nos pueden ocurrir. Ahora bien, lidiar con esta realidad implica al mismo tiempo asumir el reto de que si está ahí la tenemos que aprovechar, y aprovecharla implica al mismo tiempo convertirnos en no solo productores eficientes hoy de esos productos, sino además mejorar las posiciones competitivas hacia el futuro. Y eso, yo diría, el sector agropecuario uruguayo ha vivido conforme esto que ha pasado en los mercados internacionales de productos que nosotros producimos eficientemente. Ha ocurrido el proceso de transformación, innovación y cambio técnico y aumento de productividad más grande de la historia del país. Y eso ha tenido repercusiones muy importantes sobre todo lo que son los servicios conexos y, uno diría, la industrialización en buena medida de lo que ocurre en los agronegocios. Eso es parte. Entonces, el quedarse con la idea de que esto conduce a una primarización inexorable es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque hoy, en una tonelada de arroz que vende Uruguay, o en una tonelada de carne que Uruguay vende hoy, o en una tonelada de productos lácteos hoy, hay mucho más valor agregado, mucho más tecnología, mucho más investigación de mercado, mucho más genética y mucho más sofisticación productiva en las fronteras tecnológicas que los que vendíamos cuando los productos se vendían a precios miserables. Entonces me parece que esta cuestión de qué es lo que ocurre cuando se valorizan los recursos naturales, hay que mirarlo en todas sus facetas. Y hay que entender que estos nuevos temas que se plantean impactan de manera distinta según lo que significan estas realidades para los países. Por ejemplo, tener abundancia de riquezas minerales, que son propiedades del Estado, es un tema fiscal completamente diferente que se valoriza en nuestro país la carne y el arroz. Es completamente diferente, desde el punto de vista de las políticas públicas y desde el punto de vista de los impactos que tienen los instrumentos fiscales, los instrumentos tributarios o cualquier otra herramienta de política económica para actuar sobre eso. Entonces hay que aterrizar el problema, ponerlo en la realidad, y lo que hay que tener claro es una cosa, que nuestros países están progresando en renta per cápita. Nuestros países, buena parte de ellos ya están hoy en esa banda que se denomina de niveles de países de ingresos medios, pero en nuestra región persiste la desigualdad social más importante del planeta y contingentes de pobreza muy importantes todavía. Por tanto, los retos que tenemos para administrar la prosperidad son formidables desde el punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de la distribución. Muchas gracias.
Otro tema que mencionaba el informe que presentó ayer el Banco Mundial sobre la región es el del flujo de capitales, cómo las inversiones de cartera han aumentado con mucha fuerza este año, pero cómo se trata de inversiones que llevan a una mayor volatilidad y que en general esos movimientos suelen ser procíclicos y no contribuyen precisamente a la estabilidad financiera. México es un país que, pese a que algunos de sus principales bancos son de bancos españoles, pese a su cercanía con Estados Unidos, su sistema financiero ha aguantado con solidez. Pero este nuevo reto de las entradas y salidas de capitales, ¿cómo lo maneja? Perdón, me avisan que el ministro argentino tenía que salir ya y todavía un poco... Yo seré muy breve para que nadie diga que expropio tiempo ni nada, ¿no? Yo creo, y por eso ha sido un poco el comentario del principio, referido a lo de Augusto, en términos un poco del ambiente económico que había mejorado, que la parte que puso a prueba a las economías panamericanas y a latinoamericana, la parte más crítica fue sobre todo el último trimestre del año pasado. Y yo creo que es una buena prueba de que nuestras economías son robustas y de que las políticas públicas que hemos venido instrumentando en la región nos han preparado bien. A finales del año pasado, de nuevo se hace un recuento, el tema del Fondo Interbancario Europeo parecía no resuelto en menos de 24 horas y ahora ya da para 3. España y Italia, hablando no de fútbol, sino de la parte económica, después de que perdió ayer el Real Madrid, que nos dio a todos mucha pena. Y el Barça. Y el Barça, sí. Esa sí es una señal de que estamos ya en problemas mucho más serios, ¿no? Falta el partido de vuelta, Y tenemos además el gusto el sábado de un buen partido, no hay manera de que le vaya mal a España. Pero los dos tienen programas de consolidación creíbles sobre la mesa, una agenda de reformas estructurales importantes que va caminando. El tema de Grecia, como comentaba Hernán, pues hace algunos meses se debatía cómo debía digerirse en términos de mercado o soberanos, y ya hay un involucramiento importante privado que implicó pues para Grecia un espacio de oxígeno, a lo mejor no el definitivo, pero sí importante en un contexto muy difícil. Y en todo ese contexto, en Latinoamérica se experimentaban episodios de entrada y de salida de capitales, y en términos generales se digirieron bien. Y eso habla, en el caso de México, habla yo creo una buena coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, que ha permitido que nuestro mercado cambiario funcione muy bien, que responda correctamente a malas noticias y que responda correctamente también a buenas noticias. En medio, insisto, pues de un episodio, de un estrés financiero que hoy está más atenuado como estaba a ser el año pasado, pero que en términos de pre y post Lehman sí pareciera que el episodio de más estrés que tuvimos en el episodio o en la nueva etapa de la crisis fue probablemente la del cierre del año pasado, y yo creo que salimos como región razonablemente bien librados. Otro de los asuntos pendientes, otro de los temas que la región afronta es la integración regional. El año pasado, creo que poco antes de asumir la presidencia de Mercosur, el vicepresidente uruguayo decía que Mercosur pasaba probablemente por uno de los peores momentos, ¿no? Y en particular criticaba algunas trabas a las exportaciones uruguayas a Brasil, a Argentina. No quiero yo abrir aquí un conflicto, pero ¿cómo ves esto, Fernando o Hernán, ambos, ¿no? Sobre temas comerciales tenemos diferencias, eso es muy claro. Es muy claro, muy claro. Yo quisiera responder a esa cuestión apartándome de la coyuntura y entendiendo qué significa para un país como Uruguay la potencialidad que ofrece la integración regional y cuál es el valor agregado al proceso de desarrollo nacional que agrega un buen funcionamiento de los mecanismos de integración. Me parece que esta es la mejor forma de encarar la respuesta, porque si el problema son únicamente las dimensiones circunstanciales o episódicas de tales o cuales avances o retrocesos, y perdemos la visión estratégica, podemos quedarnos confundidos a la hora de tomar decisiones políticas. La anatomía que tiene el sector exportador uruguayo y el modo de inserción internacional de la economía uruguaya dice lo siguiente, que el 75% de las exportaciones de bienes del Uruguay tiene clientes globales,
y son un conjunto de productos que no se exportan prácticamente ninguno de ellos a ninguno de los países con los que tenemos acuerdos de integración relevantes. Ni Argentina ni Brasil son clientes relevantes en la inmensa mayoría de estos productos. En servicios, Uruguay nuevamente, el 75% de los servicios que exporta tienen carácter global, pero hay un 25% de los servicios localizados sobre todo sobre algunos servicios muy específicos que tienen un componente regional muy importante. ¿Qué es lo que agrega la integración regional? El desarrollo de algo que no ocurriría si la integración no existiera. Entonces, cuando la integración funciona mal, a nosotros se nos limita la capacidad de diversificación y de funcionamiento eficiente de nuestra economía. Esa es nuestra realidad. Porque nosotros hay algunas cosas que lógicamente solo podemos desarrollar cuando la integración funciona bien. Por eso el Mercosur para nosotros es estratégico. Por eso no podemos renunciar al Mercosur. Por eso cuando en Uruguay se plantea, ante las dificultades en el Mercosur, básicamente la renuncia al esfuerzo del funcionamiento de la integración, nosotros decimos que se equivocan rotundamente. No entienden cuáles son las implicaciones del mal funcionamiento de la integración. Y tiene que ver mucho con la primarización. Discúlpenme para atar los temas. Si nosotros tenemos una integración que funciona como está funcionando hoy, la primarización es inexorable. Es inexorable porque los mercados con los que comercializamos, globales, la gran ventaja sigue estando apoyada y seguirá estando apoyada sobre nuestra abundancia y la calidad de nuestros recursos naturales para producir determinado tipo de productos que los podremos hacer cada vez mejor. Pero la base agropecuaria y la base intensiva en recursos naturales nos atraparía. Solo la integración regional a nosotros nos ofrece una posibilidad de amortiguar este proceso. Por eso estamos tan preocupados cuando la integración no funciona bien. Bueno, para ser bien corto, primero coincido palabra por palabra lo que dice Fernando respecto del enfoque, ¿no? O sea, en el sentido de que no existe posibilidad de crecimiento, por lo menos para Argentina, sin la integración regional con sus socios del Mercosur y el Mercosur ampliado y la región. Digamos, es un camino ineludible. No hay ninguna, independientemente de cualquier fricción que pueda darse, digamos, no ha sido la primera ni va a ser la última entre países que tienen grandes flujos comerciales. Es evidente que es altamente probable que se den en determinadas coyunturas ciertas diferencias sobre aspectos puntuales, pero esto no es de ninguna manera un óbice para el entendimiento que creo, lo decía Fernando, pero creo es el entendimiento de todos los países que pertenecen al Mercosur y a los socios de la misma región. Otra vez voy a coincidir con Fernando, perdón, pero quiero ir al mismo punto. La primarización, evidentemente, es una preocupación de nuestro. Vos hacías referencia a lo de China y en este aspecto también el riesgo que tenés ahí es la primarización. Y creo que empecé diciendo eso y me gustaría terminar diciendo uno de los desafíos que tenemos en nuestra región y en particular lo digo en el caso de Argentina es evitar esa primarización de nuestras exportaciones. Nosotros creo lo hemos venido llevando bastante bien. Argentina ha incrementado la participación de las exportaciones en manufacturas de origen industrial desde el 2003 a la fecha. Junto con la diversificación de nuestros compradores hemos industrializado nuestras exportaciones, pero esto desde mi punto de vista, esto no se logra sin inversión en educación, en salud, en crecimiento del mercado interno. En la medida en que tengamos recursos humanos más especializados, en la medida en que podamos reafirmar como política señera de nuestras políticas económicas la creación de empleo digno, el riesgo de la primarización estará siempre latente. Punto. Y una última y ya te dejo. Quiero destacar el tema de las importaciones de Argentina en el 2011.
respecto a las trabas. La verdad que hemos escuchado en muchos ámbitos esta cuestión de las trabas a las importaciones de Argentina. La verdad es que cuando uno mira las cifras objetivas, esto no se compadece con la realidad. Argentina es la primera importadora en términos de importaciones, es la primera dentro del grupo de países del G20 con el resto del mundo, es la segunda en términos de volumen de importaciones después de Colombia en la región. Ha incrementado las importaciones de todos los continentes, de cada uno de los continentes en el año 2011. 94% es el incremento de las importaciones desde África, con la importancia que esto tiene para el desarrollo de una región que lo necesita. Ha incrementado las importaciones de todos los países, desde todos los países del G20. Todos los 10 socios comerciales principales de Argentina han visto incrementadas sus exportaciones hacia la Argentina, con lo cual me parece que esta cuestión hay que examinarla bien en términos de no comprar el discurso que tiende a ver a que nuestros países tienen que abrir los comercios indiscriminadamente, mientras que los destinos de nuestros productos tienen los mercados más cerrados históricamente o con más medidas proteccionistas. Por último, porque además estamos casi fuera de tiempo, José Antonio, me gustaría que hicieras una reflexión aprovechando que México preside el G20 y en relación con estos temas de integración regional, ¿cuándo tendremos en el G20 posturas similares entre los diferentes países latinoamericanos, ¿no? Este es un organismo en que está allí, hay 3 países y sin embargo pues hay diferencias comerciales en cuanto a seguridad jurídica, en algunas otras cuestiones, ¿no? Es quizá una pena y un ejemplo de esta falta todavía de integración de las políticas, ¿no? Esta es la primera vez que un país latinoamericano coordina los trabajos del G20. Y es la primera vez también que en el seno del G20 participan 5 países latinoamericanos. Estamos representados hoy en el G20 Colombia, Chile, México, Argentina y Brasil. Es por lo tanto pues un G20 con una perspectiva, con una óptica muy latinoamericana. El G20 tiene una importancia política relevante. Para casi cada problema hay una agencia multilateral que se encarga de evaluarlo. Y para cada casi problema hay una instancia en los gobiernos locales que se encarga de administrarlo. Pero lo que hacía falta, y por eso el G20 es un foro yo creo tan interesante, era una instancia política que destrabara o que hiciera arbitraje cuando las burocracias o multilaterales o nacionales no podían encontrar una solución a un problema específico. El antecedente más cercano del G20 es el 1999 como un foro de finanzas y de gobernadores, y en el 2008 con el recrudecimiento de la crisis y en el ánimo de buscar un espacio donde este arbitraje, en donde esta coordinación, en donde esta construcción de consensos pudiera llevarse a cabo, se elevó el foro a nivel de líderes. Y en términos generales, frente a una crisis muy profunda, frente a una crisis que tuvo impactos muy relevantes, el foro ofreció un buen espacio de coordinación. Las respuestas que el mundo dio a la crisis que estábamos enfrentando fue en términos generales una respuesta coordinada. No a lo mejor la que a todo el mundo le hubiera gustado. El G20 tiene la limitante de que opera por consensos, pero el mundo enfrentó esta dificultad de mejor manera, por ejemplo, que la que lo enfrentó en 1929. O sea, si uno ve ambas crisis de iguales de magnitud, con la métrica que uno quiere escoger, el espacio de coordinación que se logró es un espacio que merece la pena ser reconocido y aprovechado. Y por eso sentimos que hoy el reto del G20 vuelve a ser el de que sea un foro para que estos consensos se construyan, para que esta coordinación se lleve a cabo, no solamente en los temas económicos, si bien hoy siguen siendo los de coyuntura, sino en temas muy importantes que tienen que ver con desarrollo, con crecimiento, con empleo, con acceso a energía, con acceso a alimentación, con políticas públicas alrededor de un crecimiento compatible con el cuidado del medio ambiente. Entonces yo creo que lo que habría que destacar del G20 no son las diferencias naturales entre los miembros que aspiran a participar en un órgano que sea representativo, sino que dentro de ese contexto y con esas diferencias el mundo fue capaz de construir un foro
que dio una respuesta de coordinación que estuvo a la crisis de la gran dificultad que atravesamos entonces, en el 2008, y en la que seguimos inmersos ahorita en el 2011 para el 2012. Muy bien, pues. No sé si Augusto despide el acto. Bueno, nada más que agradecerles por la presencia, y esta, a mí no me cabe duda, ha sido una de las más interesantes conversaciones de los últimos 3 días. Qué bueno. Qué horizonte. Me hubiera dicho media hora, ¿viste?